¿Cómo va? Si estás en este proceso de tomar las riendas de tu vida, te traigo esta propuesta que se llama diseño humano. Es una herramienta de autoconocimiento muy completa. Ahí vas a poder ver tus dones, habilidades, incluso tu propósito. Es como yo la llamo el manual de instrucciones para poder entender a tus hijos, para poder gestionarte, y es un mapa único para lograr comprender qué es lo que venís a hacer, qué es lo que tenés para dar y qué es lo que tenés para recibir. Si te resuena y te interesa esta propuesta, podés comentar quiero, te paso más información o contactarme al teléfono que está publicado ahí en la pantalla. Buenas, buenas. Bueno, continuamos del video anterior con Moni de Colombia que nos hablaba del silencio. Me llamó la atención esta propuesta de ella. Me encantó de dónde viene y cómo ella con su propia experiencia llega a esta conclusión y ahora nos lo trae para que como técnica, como herramienta, ¿no? Nos lo muestra. Así que, Moni. Tenemos acá una presentación que nos va a hacer sobre este concepto y la invitación después al taller, hablamos un poquito después. Es todo tuyo, Ok, Moni, contanos. gracias, Pau. Bueno, muy bien. Pues entonces acá les cuento un poco, ahora sí, de lo que es Navamusa. Y les voy a leer un poco esta introducción. En un rincón de Bogotá, en Colombia, donde la modernidad se cruza con la espiritualidad, nació Namusa. Fundada por Mónica Vergara de Lima y Camilo Alberto Galvis, esta marca es el reflejo de más de 2 décadas de experiencia en el cuidado de la salud, entrelazadas con un viaje personal hacia el bienestar integral. Naamusa representa un espacio donde las ciencias médicas se entrelazan con prácticas ancestrales, holísticas, ofreciendo una visión única del equilibrio humano. Desde sus inicios, Namusa ha sido un santuario para el cuerpo, la mente y el espíritu. Namusa es un templo vivo en medio de la ciudad. No es un lugar físico lo que la define, sino la vibración que emana hacia cada alma que se acerca. Aquí la vida es sagrada y existe un refugio de amor donde descansar. Namusa no es solo un café, un libro o un espacio holístico. Namusa es puente porque une lo cotidiano con lo espiritual, lo humano con lo divino y lo invisible con lo invisible. Su propósito es abrir puertas hacia el interior de cada persona para que el silencio, la palabra, la música, la lectura, el aroma y la sanación se conviertan en medicina para el alma. Nuestra esencia vibra en 3 pilares, que era un poco lo que veníamos hablando en nuestra conversación anterior. Uno es el de conexión, el otro es el de sabiduría y el otro es el de transformación. Conexión porque unimos corazones a la distancia, como hoy estamos unidos de corazón con Pau desde Colombia hasta Argentina. Compartimos saberes y tejer en comunidad honramos la palabra, la memoria y el arte como guías del despertar de la conciencia y transformación, porque acompañamos, como les decía, procesos de sanación para que cada ser recuerde que es creador de su propia luz. Tenemos diferentes terapias, como ya se las mencioné, y como les estaba contando, nuestro nombre está inspirado en el idioma oromo y tiene 2 significados. Uno es historia y narrativa de una persona sabia y respetada, y el otro es la ética es una forma de orar. Esos fueron los 2 significados que conseguimos haciendo la traducción de esa frase que mi esposo Ay, me soñó esa emociona madrugada. mucho. Qué lindo. Perdón. Namusa, tranquila, Pau, eso pasa con Namusa. Nos ponemos a llorar. Ay, Es perdón. este, miren, no saben lo que significó para nosotros encontrar este significado cuando nosotros íbamos haciendo el ejercicio palabra por palabra y íbamos encontrando, nos pasó igual y a mí me sigue pasando lo mismo, se me llena de lágrimas, porque realmente ¿sabes? Ahí empezamos a entender cuál era nuestro propósito. Ujú, ¿Cuál es el propósito de Namusa? De Cami y mío como guardianes de este propósito, pero realmente cómo es este propósito acá en este plan. Namusa busca transformar vidas a través del respeto, la empatía y la creatividad.
Su esencia se nutre de los saberes ancestrales, de la fuerza de la palabra, del poder del arte y del silencio que sana, que es de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Claro. En Namusa reconocemos que cada ser humano tiene su propio camino y por eso aquí se respeta profundamente la fe, las creencias y la espiritualidad de cada persona. Este es un lugar donde la espiritualidad no tiene barreras y donde la humanidad encuentra su esencia más auténtica. Bienvenidos. Aquí ya vamos a entrar en materia con este tema hermoso que hoy me siento muy honrada de compartir con ustedes. Ha sido desde el autoaprendizaje, como ya Claro. se los conté, pero también un poco, ¿saben? Desde la experiencia de otras personas, lo que en su momento fueron mis propios pacientes y ahora nuestros colegas en todo este proceso. Y ya vamos a hablar de la sanación desde el silencio, el arte de volver al origen. Es fundamental. En esta charla, esta charla básicamente es una invitación a viajar hacia adentro, hacia el interior de nosotros mismos, hacia esa medicina del silencio como un espacio de reconexión, ¿sí? Hoy vamos a explorar cómo el silencio realmente puede sanar y sostenernos y devolvernos a nuestro propio centro, ¿sí? Porque la sanación del silencio es un viaje al interior del ser humano. En un mundo en donde estamos llenos de ruido externo y mental, el silencio se convierte en un refugio, en algo muy sagrado y en un espacio donde nuestra alma encuentra la claridad, la paz y la verdad. Este encuentro nos invita a reconocer que en el silencio no hay vacío, ¿sí? Sino la presencia más profunda de nosotros mismos y de lo divino. Pero vamos a ver qué entendemos por silencio, ¿sí? Dale. Silencio, sí, porque hablamos del silencio, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos por silencio? Y el Claro. silencio no es vacío ni es ausencia, ¿sí? Cuando uno piensa en silencio, uno piensa en algo que no hay nada, ¿sí? Como que está vacío. Claro, como falta de ruido. No, no, no. Exacto. Pero es un estado de escucha profunda. Eso es Ah, lo que realmente es el silencio, ¿sí? claro. En nuestra cultura sí nos han enseñado o hemos asociado siempre el silencio con algo vacío, pero en la espiritualidad el silencio es plenitud, Ah, es mira. plenitud, ¿sí? Hay un autor que se llama Merton, que fue un monje poeta y místico en los años 20, en el siglo XX. Escribió que el silencio es la primera lengua de Dios. Él escribe, el silencio es la primera lengua de Dios. El silencio no es un vacío, sino un espacio pleno de presencia divina que cuando aprendemos a habitarlo, dejamos de buscar a Dios afuera, en lo exterior, y lo reconocemos internamente, en nuestro Ah, interior. Sanar desde el silencio es aprender a escuchar esa primera lengua, ¿sí? Que nos habla con amor, con claridad y con sabiduría. El silencio es la primera lengua de Dios. Realmente lo que significa es que antes de la palabra, antes de los sonidos y de los pensamientos que nosotros tenemos, está el silencio. Y en ese espacio es donde lo divino se comunica con nosotros, ¿sí? Entonces uno empieza a recordar a los bebés, a los recién nacidos, ¿sí? Ellos no nacen hablando. Ellos casi que están permanentemente en su propia conexión y en su propia, todavía no están tan invadidos y tan llenos de muchas cosas claro. del exterior y mantienen, ¿sabes? Como esa pureza. Y no es que Dios no nos hable, ¿sí? Sino que su lenguaje más verdadero realmente y profundo no son las palabras, sino esa quietud interior, esa presencia silenciosa que es realmente lo que transforma. Cuando nosotros queremos sanar, es allí donde logramos procesos de transformación. Por eso el silencio casi que se convierte en un lenguaje universal,
¿sí? Ese capaz de ser comprendido por cualquier alma. O sea, el silencio no necesita un intérprete, saber idiomas, nada. Es algo que cada ser, cada persona puede lograr si simplemente se dispone a escuchar desde el silencio, ¿sí? Entonces, para Merton el silencio no era una ausencia de comunicación, sino esa apertura del corazón para poder escuchar lo esencial. Y Merton señalaba que las palabras humanas son muy limitadas, ¿sí? Y que muchas Claro. veces distorsionan lo que la persona considera como sagrado, porque pues es algo que cada quien expresa o interpreta en palabras de manera distinta y puede haber una distorsión, ¿sí? En cambio, cuando uno lo hace desde el silencio, no necesita como intermediarios, ¿sí? Como un Ah, intérprete, como alguien que le diga qué es ni nada, sino que simplemente es algo muy introspectivo sin que haya nadie que esté de por medio allí haciendo. Y él en su vida de monje enseñó mucho lo que se llama el silencio contemplativo, que es un poco lo que vemos acá en esta diapositiva, ¿sí? Es esta capacidad de poder quedar en silencio y contemplar lo que hay a nuestro alrededor, nuestra habitación, en nuestro trabajo, en el lugar en donde estamos, ¿sí? No necesariamente está relacionado con pasividad o con que seamos pasivos, sino no, que no. es realmente estar atentos a escuchar a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Eso es. Claro, vos sabés que yo lo hago en plena ciudad, cuando no sé cómo le dicen ustedes al colectivo, como cuando me subo, me monto al El bus, bus, sí, sí. sí, y en esa práctica llegué a identificar la mente analítica de esto que vos hablás, ¿no? De cuando cuando termina la mente analítica, se produce esto que, o sea, me estás aclarando un montón de cosas. Esta sensación tan pacífica de no pensamiento, de verlo con tanto amor incluso a la mente, al estímulo, ¿no? Es Así es. impresionante. Así es, mira, en, en, en Nunca en le hubiera esta hecho dinámica. silencio, Mira, gracias. Mira, es que necesitamos hoy el silencio hoy, porque nosotros vivimos en un ruido permanente, que es un Claro, ruido externo, que es el que tú hablabas del tráfico, del ruido de las redes sociales, y un ruido que no solamente es auditivo, sino visual, todo lo no, lo sí, que implica ese ruido, ¿sí? Pero también hay un ruido interno que se refiere mucho a todos esos pensamientos repetitivos que nosotros tenemos o a esa, como dicen los psicólogos, a esa rumiación del pensamiento y es que uno lo trae una y otra vez y vuelve y lo trae una y otra vez, ¿sí? Pero también está muy ligado este ruido interno a la autoexigencia que nosotros nos hacemos, nosotros mismos. mira. Y a ese estado emocional o a esas heridas emocionales que cada uno de nosotros tiene y que están allí permanentemente como conectando con nosotros. Claro. Jung-Chul Han, que es un escritor, escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. No sé si alguna vez han escuchado y si no, los invito a A que lo ver, busquen. dale. Él, di- él describe que nosotros vivimos en un modelo de vida muy hiperproductivo, ¿sí? Todo el Claro, tiempo tenemos que estar haciendo, rendir más, demostrar más, lograr más, ¿sí? Muy autoexigente además con nosotros mismos, ¿sí? Y que las personas no estamos enfrentados tanto a enemigos externos como a esa propia autoexigencia que nosotros mismos nos ponemos, ¿sí? ¿Y eso a qué nos lleva? A tener unos estados ansiosos, de depresión, de frustración, de un montón de cosas, porque nunca es suficiente, ¿sí? Siempre hay que claro. hacer más. Y nos lleva a esas enfermedades del burnout, por ejemplo, que es ese cansancio extremo Mira. que las personas pueden subir. Y la raíz del problema es una sola y es que nosotros no nos damos espacios de quietud.
Mira, no de nos dejamos en paz, silencio, claro. de contemplación, de lograr eso que tú acabas de decir, esa paz interior, ¿sí? Y vivimos agotados porque nunca nos damos espacio para que eso ocurra. Entonces, vemos dos paralelos. El que veíamos antes de Merton, que nos decía que el lenguaje divino es en ese silencio y es poder encontrar a Dios y es poder como conectar con Dios y demás. Y lo que nos muestra Hannah acá, donde nos dice, sí, claro, pero es que usted también está ahí inmiscuido en esa Ah, sociedad moderna que lo que hace es expulsar el silencio a un lado, ¿sí? claro, Y nos desconectamos de nuestra esencia, que era lo que hablábamos en nuestra charla anterior. del Logramos accidente, claro, esa desconexión. desconectarnos de ese misterio de lo sagrado, de lo que nosotros somos, y que pues para poderlo volver a encontrar, ellos coinciden los dos en que lo debemos hacer a través del silencio, ¿sí? Mira, En que la única forma de poder nosotros volver a reconectar, volver a ese origen, es escuchándonos a nosotros mismos desde el silencio y encontrándonos con esa esencia divina y con esa parte espiritual que es lo que nos lleva a nuestro real y verdadero propósito. Y ahí encontramos como el silencio como medicina, ¿sí? claro, Entonces, silencio medicinal no solamente hace referencia al descanso, digamos, al descanso en un proceso de sanación, como decíamos, me accidenté y me mandó a la cama y tuve que quedarme aquí quieta, sino que en el silencio realmente se abren espacios para la sabiduría, Pau, ¿sí? ah, Sanar desde el silencio no significa ausencia de sonidos, sino crear un estado de quietud interior donde mis emociones, mis pensamientos, esas memorias ocultas puedan salir, emerger para que realmente yo las identifique, empiece a trabajar con ellas y en ellas y pueda transformarlas, ¿sí? claro, Entonces, el silencio nos permite escuchar lo que normalmente nosotros ignoramos todo el tiempo, ¿sí? claro, Esa voz del alma, esas heridas guardadas y ser esa guía espiritual o encontrarnos con esa guía espiritual. Eckhart Tolle dice que el silencio es el que abre la dimensión de la presencia y resalta que el silencio es realmente un maestro profundo. mira, Entonces, el proceso medicinal, síntesis, es un remedio natural. claro. Sí, es el remedio natural y universal. Donde estemos, en el lugar que estemos, las personas que estemos, pues pueden Sería tener como esta práctica el ayuno del para silencio. el cuerpo, ¿no? El ayuno para el cuerpo sería el silencio para el alma o la conciencia, o bueno, no sé cómo le... no. Para el alma, para así Claro, como cada uno lo identifica, ¿sí? claro. Pero su poder radica en que el, el ser humano puede volver a su origen, a su punto original, sí, a ese punto Ah, inicial. Y hay mira, desde allí, desde ese silencio, de donde nosotros realmente deberíamos empezar a hacer esos procesos de transformación y de sanación que cada uno de nosotros tiene. Tiene unas características muy especiales y es que es sanador, revelador, espiritual e integral, ¿sí? Y es sanador porque realmente actúa como un bálsamo, ¿sí? Que calma el sistema nervioso, ese acelere que tenemos, regula las emociones y disminuye la ansiedad. Y eso lo que hace es que genera un estado, como tú decías, de mucha más paz interior y que facilita un poco esos procesos de autosanación. Y es revelador porque cuando nosotros aprendemos a escuchar en el silencio, ¿sí? Nosotros podemos identificar cuáles son esas emociones reprimidas, esas intuiciones y escuchamos nuestra propia alma, lo que nos tiene que decir. Y realmente ese silencio lo que es un puente hacia esa autoconciencia y claridad interior, ¿sí?
Y a nivel espiritual, porque pues en ese estado de silencio yo logro conectarme con lo que realmente es trascendente, con lo divino, con lo que tiene un sentido profundo de la existencia. Como lo decía Tomás, en el silencio es la primera lengua de Dios. ¿Sí? Y es integral porque no solamente es a nivel espiritual y emocional, sino que a nivel físico, ¿sí? El cuerpo, cuando logra calmarse y entrar en ese contacto con su silencio y su voz interior, pues reduce el cortisol y Ah, fortalece el sistema inmune, ¿habrá mejora la estudios sobre memoria, eso? la Claro, con... ¿habrá Sí, estudios ya te voy a sobre eso? contar. Y acá está el A ver, silencio y la neurociencia. ay, dale, a Entonces, ver. hay un estudio de una neurociencia que se llama Imke Kirste en el 2003 en la Universidad de Duke. Ella publicó en una cosa que se llama Brain Structure and Function y encontró que 2 horas de silencio al día favorecen la neurogénesis, es decir, la Ah, formación de nuevas células en el hipocampo. Y el hipocampo es el área clave para la memoria, el aprendizaje y las emociones, ¿sí? Y esto significa que el silencio no solamente calma, sino que literalmente regenera el cerebro, ¿sí? A nivel de mirá, nuestro sistema nervioso, la ausencia de los estímulos auditivos intensos y permanentes, ¿sí? Porque la ausencia de eso lo que hace es que se active el sistema nervioso parasimpático y el ajá, sistema nervioso parasimpático es el responsable de la relajación, del descanso y de la recuperación del organismo. O sea que cuando nosotros estamos en silencio, el silencio ayuda a que se disminuya la producción de cortisol, que es esa hormona que genera el estrés, los estados claro, ansiosos. El estrés obviamente lleva a que se eleve la presión arterial, a que haya una mayor agitación. Entonces, al tener el silencio, esa disminución de esta hormona, pues hace que se reduzca la presión arterial y estabiliza el ritmo cardíaco. Por eso, en contraste, cuando hay un ruido constante, eso lo que genera es que haya muchos estreses acumulados y ah, eso afecta ese equilibrio físico y emocional, ¿sí? Demostraron que el silencio facilita la consolidación de la memoria y potencia los procesos creativos, un poco lo que tú decías, cómo se desarrolla claro, la creatividad, ¿sí? Y cuando hay un ruido externo, pues el cerebro lo que activa es lo que se llama comúnmente la red neuronal y eso está asociado a la autorreflexión, a la imaginación y a la planificación futura. Es decir, que el silencio hace que el cerebro se organice y se fortalezca. mirá. Eso visto de Ya es biológico, ay, ciencia. me encanta esa conexión, ¿no? De lo espiritual a lo físico Es pas- biológico. Pasamos por lo espiritual y cómo el silencio nos ayuda en todos esos procesos espirituales y de autoconocimiento y de reencontrarnos nosotros mismos. Lo unimos con la parte científica, visto desde la Claro, neurociencia como aporte al silencio, y ahora los llevo al arte. a Vamos ver, a mirar este mito, no sé si lo conocen, y es el mito de Danae y la lluvia de oro, ¿sí? Y si no, pues yo se los voy a contar. a ver, dale. Danae era la hija del rey Acricio de Argos, ¿sí? Sí. Y esta, en un oráculo a este rey, le dijeron que él moriría a manos de su nieto, ¿sí? Y su hija era Danae. Entonces él para evitarlo cogió a Danae, que era su hija, y la encerró en una torre, ¿sí? Ah, Con una cámara subterránea de bronce y la aisló del mundo. O sea, ella no veía a nadie, no escuchaba nada, nada, nada. Sin embargo, Zeus estaba enamorado de Danae, ¿sí? Y para poder unirse a ella, se transformó en lluvia de oro. Zeus se transformó en lluvia de oro y atravesó todas las paredes de la torre allá donde ella estaba en lo más profundo y de esa unión de Zeus hecho polvo de oro con Danae nació Perseo. Y Perseo es uno de los grandes héroes en la mitología griega.
Mira. Cuando Acri, papá de Danae, se dio cuenta pues del nacimiento de ese niño, lo que hizo fue que, pues muy asustado por la profecía que le habían hecho en ese oráculo, los encerró a Danae y al niño, o al hijo de ella, en un cofre y pidió que los arrojaran al mar, ¿sí? Entonces los dioses dijeron, no, eso no puede ser, los protegieron y a través de las horas, de las olas del mar, los fueron llevando a una isla que se llama la isla de Céfiros y donde Perseo pues creció y cumplió con su misión y mató al abuelo. Ah, mira, Entonces, vamos a ver cómo unimos esta simbología de este mito con el dale. silencio, ¿sí? Entonces, el encierro y el aislamiento representan toda esa represión, el miedo y el Ah, control humano frente al destino, ¿sí? Al quererlo controlar todo. El intento de Acricio de encerrar a su hijo, a su hija allá, que pues fue en vano, es a querer evitar lo que es inevitable en la vida humana muchas veces, ¿sí? claro, Y la lluvia de oro simboliza la fertilidad, la abundancia y esa energía divina que no puede ser contenida y que también expresa que en lo sagrado hay caminos inesperados y que finalmente terminan por manifestarse, ¿sí? Y claro, Perseo encierra esa idea de que la adversidad y la opresión puede surgir, de allí pueden surgir grandes cosas, en este caso, pues un gran héroe, ¿sí? Como fue él, ¿sí? claro. Y en relación con el silencio y con lo medicinal, este mito de Danae lo podemos interpretar como una metáfora de la fecundidad interior y de cómo Ah, incluso en el aislamiento, la oscuridad, en el encierro, una semilla de vida puede generar una gran transformación y puede germinar, ¿sí? Así como Dana en el silencio profundo le nacieron nuevas posibilidades, sanaciones y despertares, así nosotros podemos ver el silencio como esa matriz fértil, ¿sí? Donde la vida, la divinidad se manifiesta. Porque el silencio, como ya lo habíamos dicho, actúa como un bálsamo para el cuerpo, la mente y el espíritu. Reduce el estrés, armoniza el sistema nervioso, mejora la capacidad de atención, la introspección la mejora. Y en palabras de Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios y todo lo demás es una pobre traducción. mira. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del terapéuticos del silencio en la sanación? Uno es la calma mental. La calma Ok, mental porque reduce esos pensamientos repetitivos, esa rumiación de esos pensamientos. La liberación emocional porque permite sentir y procesar sin evadir, ¿sí? Porque estamos muy propensos a evadir las cosas. La reconexión espiritual porque nos conecta con lo sagrado, sea Dios, el universo, bueno, desde el alma. El fortalecimiento del cuerpo porque como lo veíamos, regula todos claro, esos sistemas, nos permite fortalecer el sistema autoinmune, mejora el sueño, reduce el estrés, bueno, muchas cosas. Y la apertura creativa, porque desde el silencio, sí, desde el silencio se generan nuevas ideas y nuevas soluciones y nuevas vistas de la vida, ¿sí? Entonces, hay un libro que se llama Demian de Hermann Hesse, que yo no sé si lo conocen, que se llama así, Demian. Y lo que en ese libro se ve es que el protagonista que se llama Emile Sinclair, ¿sí? ¿Sí? Está en búsqueda permanente de su identidad, de su desarrollo, digamos, como de crecer. Y él está acompañado silenciosamente por Demian, ¿sí? Que ah, es como ese silencio que le enseña que él todo lo que quiere autodescubrir de sí mismo lo va a encontrar en su silencio interior. Ese es un libro muy, muy bonito. está bueno. Ah, mira. Entonces, ¿por qué o para qué hacer procesos de silencio? ¿Para qué nos sirve eso, sí, en la vida? Porque reconectamos con nuestra esencia más auténtica y rescatamos ese
eso que hemos olvidado, esa esencia que hemos olvidado de nosotros mismos, porque nos ayuda a sanar memorias emocionales que tengamos allí guardadas y reprimidas, porque nos permite cultivar la escucha interna y la intuición, fortalecer la intuición, que es ese maestro que nos va mostrando el camino, porque nos permite encontrar claridad frente a algunas decisiones o procesos que tengamos que tomar en nuestra vida, ¿sí? Si estamos en el ruido permanente, de pronto no es tan fácil tomar decisiones, encontrar claridad. Y el silencio es medicina porque nos devuelve a ese origen. Y físicamente, pues lo que ya habíamos hablado en cuanto Claro, a relación de que disminuye el estrés, la ansiedad, mejora la memoria y la concentración, fomenta la empatía y la compasión, porque cuando uno está en estados de tranquilidad y con uno mismo, pues puede ser mucho más empático y tener la capacidad de ponerse en el zapato del otro y entender esas otras posiciones, ¿sí? Entonces, más allá de lo físico, el mayor beneficio es el despertar de la conciencia. El silencio es el camino para el despertar de la conciencia. ¿Y cómo practicamos la sanación desde ese silencio? ¿Cómo lo puedo hacer, Mónica? Ayúdame. ¿Cuál es el truco? Bueno, claro. múltiples formas de hacer. La más recomendada desde aquí es la meditación, ¿sí? Cuando nosotros logramos ir haciendo procesos de meditación que no son fáciles, meditar no es fácil, no es simplemente que yo me siento y cierro los ojos y ya, No, sino que nosotros lo que decimos es, no pongan retos de meditación tan lejos, ¿sí? No piensen que van a meditar de una vez una hora o un día o me voy para un retiro y pasan a, como les digo yo, no, eso no es tan fácil. Pero nosotros empezamos a tratar de meditar 5 minutos, ¿sí? Yo cierro mis ojos, trato de desconectarme. No es dejar de escuchar lo que hay alrededor. Eso no es meditar. Meditar es poder encontrarme en un espacio a pesar de los ruidos externos y de las cosas que están sucediendo afuera, ¿sí? Otra manera, pues, es irnos de retiros. Los retiros Vipassana son absolutamente conectados con el silencio. Allá no se permite que sí, nadie hable, que nadie diga nada. Entonces, pues, esos también podrían ser una manera de reencontrarnos. Caminar conscientemente en la naturaleza, sin audífonos, sin celular, claro. sin nada que esté ahí conectado con lo que escuchamos alrededor. Hacer una respiración consciente, ¿sí? Como que yo haga conciencia de mi respiración. Eso me ayuda, uno, a lograr de una mejor manera meditar, tener procesos meditativos mucho más eficaces y además conectarme con mis propios movimientos de mi corazón, de mi respiración, de mi cuerpo, lo que percibo, lo que siento, ¿sí? O simplemente hacer ejercicios de meditación contemplativa, es decir, de sentarme en un lugar a contemplar lo que hay en mi entorno, ¿sí? No se trata de irnos por allá en una montaña lejos donde no veamos, no, es traerlo a nuestra cotidianidad, a la Claro, vida. Es, yo estoy en mi casa aquí sentado tomándome un café, yo pueda permitirme estar en esos silencios y contemplar lo que hay alrededor mío, ¿sí? No es huir del ruido, sino habitar el silencio así haya caos alrededor. ¿Sí? Desde la dimensión espiritual del silencio, pues miren, es la puerta a la experiencia mística. Cuando nosotros logramos conectar con nuestra propia alma, eh, pues el cambio es de la vida, del entorno, es realmente un antes y un después, un antes y un después. Percibir esa conexión con Dios, con lo sagrado, con lo que para nosotros es importante, eh, pues realmente darnos esa oportunidad es bien. Hay muchos místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y otros maestros orientales, dentro de ellos Gandía, bueno, muchos otros en sus procesos de vida lograron em, desde el silencio empezar a hacer procesos de sanación y de liberación. claro. Eh, Realmente es muy importante. Acá en Namusa nosotros lo vivimos como un puente hacia ese amor incondicional, hacia la expansión del alma, hacia cada vez ser y sentirnos mejor cada uno de nosotros. ¿Sí? Aquí estos son los testimonios que les decía. Miren, Nelson Mandela estuvo muchos años en Sí. prisión y allá
Allí el silencio fue su mayor maestro, aprendió a cultivar esa calma interior. Gandhi, que practicaba días enteros de silencio y de meditación profundos, ¿sí? Todos estos maestros y monjes budistas y los sabios indígenas que consideran realmente el silencio como la herramienta de sabiduría y conexión con la tierra. Rumi, ese poeta sufí que mostraba en su obra, él era poeta y él escribió que el silencio es el lenguaje de Dios y que todo lo demás es una pobre traducción, como se los mostraba antes, Claro. y que en el silencio lo que se escucha es el alma, ¿sí? Teresa de Ávila, que era una, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Monja, Ah, que decía que el silencio habla, y que en el silencio el alma habla con Dios. Y Krishnamurti, que lo que nos dice es que el silencio no es la quietud muerta y energía sin dirección, sino que el silencio es vida y es energía creativa. Y esos son algunos testimonios de grandes personas. Entonces, voy a invitarlos o a invitarte a ti que estás conectada aquí conmigo en este momento y después a todos los que vean esta presentación, a que hagamos un ratico de esa práctica de silencio, ¿sí? Entonces, van a cerrar sus ojos a ver, espérame suavemente. un minuto, Moni, así sacamos la pantalla y lo hacemos más guiado. Ok. Dennos un minutito y acomodamos la imagen y lo hacemos, dale. Bueno, pero antes de llegar allá, quiero compartirles esto que me llegó y que me ha parecido de las enseñanzas más grandes en mi vida en Dale, relación dale. con el silencio. Uno es, los silencios de la vida son conocimiento porque suben al cielo y bajan transformados en conocimiento. Y por eso la vida es el libro que uno va escribiendo. El Ah, silencio es el mejor amigo del conocimiento porque el silencio transforma. El silencio es la comunicación del cielo con nuestra... Bueno, bueno, se nos bueno, cortó, pero seguimos con Moni. esa es Entonces, linda. dale, Bueno, seguimos con acá este concepto. está, les contaba que había recibido esta información de lo que significa el silencio y que pues me parece muy bonito compartírselos. Entonces les decía que los silencios de la vida son conocimiento porque suben al cielo y bajan transformados en conocimiento. Por eso la vida es el libro que uno va escribiendo. Ah, El silencio es el mejor amigo del conocimiento porque el silencio transforma. El silencio es la comunicación del cielo con nuestra propia alma y por eso meditar es una forma de escribir nuestro propio libro. Cada saber es el resultado de los múltiples silencios y la clave está en armar nuestros propios silencios para lograr el entendimiento mayor. qué genial. Muchas, muchas gracias, Pau. Ha sido un honor. Ahora, pues yo creo que viene la parte práctica, porque vimos Claro. mucha, mucho, digamos, como teoría de lo que significa el silencio, Y ahora pero me gustaría que experimentar. hiciéramos un ejercicio, ¿sabes?, de traer el silencio aquí. Dale, dale, Entonces, porfa. voy a pedirles a todos que vamos a salirnos ya de la presentación, Dale. y a pedirles que por favor se ubiquen en un lugar cómodo, tú que estás equipado, pero las personas que nos ven después, que se ubiquen en un lugar cómodo, en silencio preferiblemente. Esta vez no vamos a tener música de fondo, no vamos a tener muchas cosas. Y vamos a hacer una meditación guiada que se llama El silencio como medicina del alma. Entonces, para eso voy a pedirles que por favor cierren sus ojos, em, y yo les voy a ir haciendo, digamos, como la meditación aquí y que cada uno se vaya como conectando con el aquí, con el ahora. Para eso vamos a encontrar una postura cómoda, con la espalda erguida pero sin rigidez, ¿saben? Cómodos, con los hombros sin tensionar, colocando A sus ver, manos sobre... Moni,
Dame un minuto porque todavía sigue seguimos compartiendo, así podemos como, ahí está. Ahí está, ya. Ok, ahora sí, para que nos concentremos todos aquí. Entonces, cómodamente van sentándose, colocan sus manos sobre el regazo o sobre su corazón, como lo sientan mejor. Y vamos a tomar aire, inhalar profundo por la nariz. Sostenemos un ratico y exhalamos por nariz o por boca, como lo sientan mejor, como se sientan cómodos. Nuevamente tomamos aire profundo por la nariz, lo sostenemos y exhalamos lento por nariz o boca. Siente cómo con cada respiración, toma aire nuevamente, tu cuerpo empieza a soltar tensiones y lo botas lentamente. Lleva ahora tu atención al momento presente. No hay nada que hacer, nada que resolver, solamente habitar este instante sagrado. El silencio comienza a abrazarte desde adentro. Toma aire por la nariz, sosténlo y exhala lentamente. Imagina ahora que la planta de tus pies, de ella surgen raíces que penetran profundamente en la tierra. De la planta de los pies salen esas raíces que van allá al centro de la tierra. Y siente cómo la tierra recibe esas raíces con mucho amor, sosteniéndote, dándote seguridad y pertenencia. Ahora recorre tu cuerpo con tu atención. Empieza en los pies. ¿Cómo están tus pies? Los dedos de los pies, cómo se sienten, qué temperatura tienen, el empeine, la planta de los pies. ¿Qué sensaciones tienen tus pies? Ahora sube por las piernas, los muslos y presta atención a las sensaciones de tus piernas. ¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es su temperatura? Sigue subiendo y siente tus caderas, tus glúteos, la espalda baja, el abdomen. Suelta toda la tensión, el cansancio, los dolores. Sigue subiendo y permite que tu pecho se expanda con cada inhalación. Toma aire, sosténlo, observa tu respiración. Bótalo lentamente. ¿Cómo es ese aire? ¿Cómo es la temperatura, su intensidad? Ahora relaja tus hombros. Suelta tus brazos, tus manos, tus dedos de las manos. Suaviza tu rostro, las tensiones, suéltalas. Tu mandíbula, tu frente.
y respira. Vamos a hacer la respiración del silencio. Coloca una mano sobre el abdomen y la otra sobre tu corazón. Inhala contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantén el aire 2 segundos en silencio. Y exhala contando hasta 6 muy lentamente. Repite este ciclo. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6. Como si cada inhalación trajera luz y cada exhalación liberara todo aquello que ya no necesitas. Última vez, inhala contando hasta 4. Mantén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6, muy lentamente. Imagina que en cada inhalación entra en ti un soplo de paz, una luz suave, y en cada exhalación esa luz se expande dentro de ti, llenando tu corazón, tu mente y tu espíritu. Permanece allí unos momentos. Respira en silencio. Ahora repite interiormente. En el silencio me encuentro. En el silencio me sano. En el silencio soy. Imagina que caminas por un sendero en medio de un bosque sagrado. Los árboles se elevan majestuosamente y el aire es fresco, puro y lleno de calma. Escuchas el sonido de los pájaros lejanos y el murmullo del viento entre las hojas. En silencio avanzas y encuentras un claro en el bosque. Allí hay un círculo de piedras muy antiguas, inmensas, que te invitan a entrar. Entras y en el centro hay un espacio vacío, un altar natural. Allí te sientas en el centro de ese círculo, sobre la tierra suave. El silencio es profundo, es casi palpable. Te rodea, te envuelve y te acaricia. Permanece unos instantes respirando ese silencio, dejando que penetre en cada rincón de tu ser. Ahora, imagina que desde el cielo desciende una luz dorada que se posa suavemente sobre tu coronilla. Esa luz entra en tu cuerpo
y va bajando lentamente. Ilumina tu mente, tu corazón, tu abdomen, tus piernas, hasta llegar a tus pies y a las raíces que te conectaron con la tierra. Cada célula de tu cuerpo se baña en esta luz de silencio sanador. Permite que cualquier emoción, cualquier pensamiento o cualquier recuerdo aparezca sin ningún miedo. Obsérvalo en silencio y entrégalo a la tierra o a la luz. El silencio lo acoge todo, lo sana todo y lo transforma todo. Respira y ahora lleva ambas manos sobre tu corazón. Siente su latido, ese tambor sagrado que nunca calla. Escucha el silencio que hay entre cada latido. Ese espacio secreto donde habita tu esencia. Permanece ahí, respirando y escuchando el silencio de tu corazón. Ahora, permite que desde tu corazón surja un símbolo, una palabra o una imagen que represente tu sanación. No lo pienses, deja que nazca por sí solo en el silencio, un símbolo, una palabra o una imagen. Ese símbolo, esa palabra o esa imagen será tu medicina, tu guía en el camino. Pregunta en tu interior con mucha suavidad: ¿qué acción amorosa puedo emprender en mi vida desde el silencio? ¿Qué acción amorosa puedo emprender en mi vida desde el silencio? ¿Qué hábito, palabra o gesto puedo transformar para vivir con más paz? ¿Qué hábito, palabra o gesto puedo transformar para vivir con más paz? Mantén esta pregunta en el corazón y escucha en silencio. Deja que las respuestas lleguen como intuición, como una semilla sembrada en ti. No fuerces nada, simplemente recibe. Cuando estés lista o listo, guarda esa respuesta en tu corazón como un compromiso contigo mismo y con la vida. Toma aire profundo por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Lleva tus manos al centro del pecho en gesto de gratitud e inclina suavemente tu cabeza hacia tu corazón y repite interiormente: el silencio es mi medicina. El silencio es mi maestro. El silencio es mi camino. Inhala profundo una última vez y exhala suavemente. Cuando lo sientas, puedes abrir lentamente los ojos, llevando contigo esta paz,
esta claridad y esta medicina del silencio. Buenas. Un ratito más, un ratito. Se quiere quedar uno, es verdad. Qué hermoso, Pues No, estuvo perfecto. Me parece súper generosa porque con la otra explicación cobra otro sentido este ejercicio que haces, ¿no? Que muchas sí, veces el no silencio es era, hacerlo porque sí, viste, es no como, es hacerlo claro. porque sí. Ahora entiendes por qué es necesario hacer esa pausa. Me venía esto, ¿no? La mala interpretación del silencio que tuvimos, ¿no? No sé, en el contexto de donde vos venís, ¿no? En los hospitales, el que está la enfermera como, "Shh", que es otra cosa, ¿no? Entonces esto es medicina, pero entendido desde otro nivel, al mismo concepto, ¿no? De silencio, es como, Silencio como medicina. No es claro. solo por no hacer ruido, sino Claro, o para portate sanar, bien o para escuchar, sí. sanar. Sí, 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 sí. No es desde un lugar de Pues Pau, obediencia, sino de disfrute, pero así es, ha me sido encantó. un gusto, un honor. Yo espero haber aportado algo a tu canal hermoso Mucho, y a, mucho. y a las personas que conecten y que resuenen con esto, que lo puedan pasar por su corazón, que lo puedan integrar en la vida diaria, ¿sabes? Claro. Tenemos que integrarlo, es un proceso que no para, es una cosa que hay que hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Es Y bueno, necesario pues para dejar, empezar el cambio, el que sea, ¿eh? exacto. El que está en situación de Hay que basta, dejarnos sorprender sí, por el silencio, sí. dejarnos sorprender por el silencio, porque realmente el silencio es un Yo maestro y hay. diría es el primer paso, o sea, y ahora entendiendo esto que nos contaste es como mucho más. Te Para agradezco mí es el mucho. primer paso. Claro, sí, sí, te lo retomo. Lo voy a tomar como concepto de antes de cualquier cosa, bueno, el espacio. Y una vez que uno tenga ese Sí, espacio aceitado, ahí viene todo lo demás, pero me parece el lo primer demás va paso de, llegando y, sabes, uno ya lo va comprendiendo mejor, porque como ahí decían, el silencio es sabiduría y la claro, sabiduría, más allá de tener un montón de conocimientos y un montón de saber, es más, se refiere más hacia el entendimiento, Pau. El entendimiento y la comprensión es lo que realmente nosotros necesitamos y para eso claro. hay que mirar adentro. Es verdad, es verdad. Eh, No te quiero sacar más tiempo, me pareció súper generoso. Les vamos a compartir, ahora termina el video, cómo contactar a Moni, el espacio que ella creó y el taller Bienvenido. también. Está dando bastantes talleres, pero bueno, este taller que va a dar, cómo se expande en eso, en ese concepto de la quietud y el silencio. La Espero invitación al volver a taller. verte ¡Ah, en, claro! ay, sí, me encantaría invitarte de nuevo con algo más. Yo fui muy espontánea, vi esto del silencio y me llamó mucho la atención y ahora Que entiendo, me parece lo es viste súper en coherente. la invitación al Círculo de Mujeres, porque el próximo Círculo de Mujeres de Namusa vamos a hablar del silencio como medicina en el Círculo de Mujeres. Digamos, En lo el contexto pusimos de más círculo. chiquito. Dale, Pero con mi esposo, con Cami, estamos montando el taller y vamos a empezar a dar un taller que va a ser híbrido, va a ser online y presencial, porque ahora ok, digamos que estas herramientas facilitan poder compartir y transferir todas estas cosas lindas. Entonces, pues vamos a dejarles con Pau toda la información de dónde nos pueden escribir, cómo nos pueden contactar para recibir la información de ese taller. dale, Muchas gracias y bienvenidos. dale. Y enterarse todo lo demás que viene, ¿no? Porque esto Sí, es ahí evolutivo. en nuestras redes, por Instagram, Facebook y bueno, demás, nosotros vamos subiendo
las cosas que vamos haciendo. Bueno, nuestro Instagram en este momento está como le digo yo, en cuidados intensivos. Ah, Lo bueno. están organizando, pero por Facebook estamos poniendo toda la información de los cursos, de los talleres, de las actividades que vamos haciendo acá. Dale, se Así es los de compartimos acá abajo y en el próximo flyer le compartimos todo. Mónica, un placer, en serio, un placer. Pablito, un abrazo, qué gusto estar Dale, contigo. La, seguimos hablando. la Gracias, comunidad del gracias. Grial haciendo milagros. Sí, La comunidad del Grial haciendo milagros. Un es verdad, abrazo es muy verdad. grande. Gracias, Marce. Dale, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye bye a todos. Te traigo esta propuesta de autoconocimiento de 12 encuentros que se llama Proceso Viaje Interior. En los primeros 4 encuentros con la herramienta de diseño humano vamos a descubrir tu mejor versión, tus dones, habilidades, cómo regeneras tu energía vital, tus relaciones y mucho más. En los siguientes 4 encuentros vamos a amplificar la conciencia energética. Vas a conectar con tu cuerpo, amplificar los sentidos y conectarte con más información. En los últimos 4 encuentros vas a aprender a observarte, a ver la mente, los sentimientos, la programación, todo esto que te limita para poder empezar a fluir a tu manera, tu única forma de ser vos, de llegar a tu mejor versión y experimentar la autenticidad. Comenta quiero y coordinamos tu primer encuentro. Si querés colaborar con el canal, ahí te dejo el alias.